Hola, buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de comenzar lo que es la nueva temporada aquí en el canal, ahora en septiembre, con las películas que os he puesto en la pestaña de comunidad, esas 5 portadas de esas magníficas películas, todas ellas, que serán comentadas, reseñadas, destripadas aquí en el canal como es costumbre, y además coincidiendo con el estreno ahora en cines de la enésima entrega, ya no sé la verdad cuántas van, de la saga Alien, denominada, si mal no recuerdo, Alien Romulus, que bueno, cuando salga en formato físico y si me apetece, pues a lo mejor me la compro y tenéis aquí la reseña en el canal. Lo que ocurre es que todas las películas de Alien son realmente tan parecidas que yo creo que después de las grandes obras maestras que Ridley Scott y James Cameron nos filmaron en el 79 y en el 86 respectivamente, yo creo que la saga Alien no ha adquirido realmente unas cotas de calidad tan sumamente abrumadoras como con las dos indiscutibles obras maestras que nos reportaron estos dos grandísimos directores. Pero continuando con lo que es la saga Alien, Alien El Regreso creo que fue comentada a principio de la vida del canal hace ya 6 o 7 años, y Alien El Octavo Pasajero yo creo que tiene 2 o 3 años también. Y vamos a continuar con esta particular saga, en este caso con la tercera entrega de la saga denominada, pues como todos sabéis, Alien 3, que es una de esas películas, digamos, de terror de los años 90, de principios de los años 90, que realmente no tuvo la repercusión que se esperaba. Alien 3, que además es una película que yo tengo dentro de este pack, que ya os he enseñado varias veces, que vienen las 4 primeras películas de Alien, Aliens El Regreso, Alien 3 y Alien Resurrección, es una película que yo creo que es el más claro ejemplo de cuando los productores, muchos productores, meten mano en un producto, valga la redundancia, en una película con un determinado presupuesto, pero sin un guión definido y sin haber contratado un director que fuera lo suficientemente competente, sobre todo en aquellos tiempos. Alien 3 es una película del año 1992, protagonizada por Sigourney Weaver, por Charles Dance, Charles Dutton y Lance Henriksen en los papeles principales. Y evidentemente dirigida fue la ópera prima de un director hoy ya de culto en el año 92, cuando se estrenó Alien 3, ni muchísimo menos, llamado David Fincher. David Fincher se puede decir, sin temor a equivocarse, que hoy es uno de los directores más notables que tenemos en la industria hollywoodense, aunque no se le ve excesivamente el pelo o no estrena, por así decirlo, muchísimas películas a lo largo de estos últimos años. Aunque David Fincher ya nos ha dejado una buena retahíla de grandes títulos, como son Seven del año 95, aquel thriller magnífico con Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Morgan Freeman y Kevin Spacey en un papel absolutamente demoledor, El curioso caso de Benjamin Button, Zodiac, que es un thriller absolutamente extraordinario, los thrillers son su punto fuerte, La habitación del pánico, sin ir más lejos. Es decir, David Fincher es un director que a lo largo de todo lo que es su filmografía, incluida Alien 3, ha ido destacando por tener una personalidad propia. Pero tuvo la mala suerte, no sé si la buena o la mala suerte, de filmar Alien 3 de la mano de una serie de productores, todos ellos de la mano de la 20th Century Fox, que lo que querían era que debido a la calidad que habían tenido tanto Alien el octavo pasajero como Aliens el regreso, estaban ansiosos de una nueva entrega de Alien, fijaron en el calendario una fecha para el estreno de una tercera película de Alien, pero tuvieron o cometieron el terrible error de no tener primeramente un guión definido para poder filmarlo. La historia de la película de Alien 3 realmente es un auténtico calvario. Es, yo creo, de todo lo que sé de cine, es uno de los rodajes más difíciles de la historia del cine, pero sin ningún género de dudas, ya que David Fincher llegó muy ilusionado a lo que fue el proyecto, pero le hicieron la vida completamente imposible, ya que empezó la filmación sin un guión perfectamente definido y estructurado, y el guión que tuvo que terminar rodando, incluso que se reescribía prácticamente todos los días, fue un batiburrillo de una serie de guiones anteriores que no habían terminado de cuajar antes de lo que era o antes de llegar a lo que fue el guión definitivo. Antes de empezar con lo que es la reseña, la crítica clásica aquí, destripando lo que es el argumento y los aspectos técnicos de la película, os quiero comentar un poquito brevemente lo que ocurrió con Alien 3, sobre todo a raíz del estreno de Aliens el Regreso. Cuando Aliens el Regreso se estrenó en 1986, su estreno fue absolutamente abrumador. Tuvo 6 o 7 nominaciones al Oscar, incluida a Sigourney Weaver, a la mejor actriz,
Y los productores de la 20th Century Fox, después del grandísimo éxito que no esperaban tener con Aliens el regreso, porque creían que era pues una película de acción, y que la obra maestra era la película de Ridley Scott y solo iba a ser un complemento de la misma, se vieron con la posibilidad de explotar una franquicia bajo todos los puntos de vista. Explotarlo económicamente, artísticamente, para crear ahí un negocio absolutamente masivo. Y fijaron en el calendario los productores, que en ese momento habían sido los guionistas de la anterior película, que fueron Walter Hill, el director de Calles de Fuego, el director de Danco Calor Rojo y de otra serie de películas de acción de los 80, y David Giller se propusieron una fecha en el catálogo que fue el estreno en el año 1990, o que se estrenase la tercera en 1990. Y fueron contratando una serie de guionistas para que, inspirándose en las dos primeras películas, pudieran continuar lo que era la historia. ¿Cuál era el problema? Que tanto David Giller como Walter Hill no tenían ni idea de lo que realmente quería. Y estuvieron barajando una serie de guiones absolutamente estrafalarios, contratando sin cesar, de un presupuesto inicial que tenían de 40 millones de dólares, contratando sin cesar una serie de guionistas que les propusieron las más estrafalarias historias. Fijaos, una de ellas, muy brevemente, se podría resumir de la siguiente manera. Se puede decir que Sigourney Weaver, la teniente Ripley, el teniente Dwayne Hicks y Newt, Rebecca, la niña de Aliens el regreso, llegan, por así decirlo, a una especie como de granja espacial, en el que pues en el espacio se crían vacas, cerdos, pollos. No es broma, no es broma. Os puedo decir que que todo lo que os voy a contar respecto de cómo se hizo Alien 3 viene en un libro que tengo yo del editor Alberto Santos, del año 98, ya os lo enseñaré en otra ocasión, en donde se exponen pues todas las ideas tan estrafalarias que se propusieron o que propusieron a los productores de la Fox como guión para la nueva película. Pues Newt, Hicks y la teniente Ripley llegan a esta especie como de granja, y uno de los aliens que había estado en la nave de la Sulaco escapa de la misma sin que los protagonistas lo vean, y empiezan, estos los típicos atrapacaras, llegan a la granja y empiezan pues eso, a meter lo que son sus huevos dentro de los animales, dentro de los pollos, de lo que son las vacas, los cerdos. O sea, una idea absolutamente estrafalaria. Y de ahí salen aliens vaca, aliens cerdo, aliens pollo. O sea, ¿os podéis imaginar tan estrafalario guión? Pues como estos guiones, Walter Hill y David Giller tuvieron que desechar varios de ellos, hasta 5 o 6 diferentes, contratando a todos ellos, a muchos guionistas, para poder llegar realmente a una historia que pudiese cuajar. Evidentemente, una buena parte del presupuesto se fue en todos estos guionistas que realmente pues no dieron con ninguna historia que pudiera ser del interés de los adolescentes y de los jóvenes de aquella época, que era la gente a la que estaba destinada la película de Alien. Incluso barajaron como director en un principio al mismísimo Ridley Scott, pero Ridley Scott estaba enfrascado en lo que era el rodaje de 1492, La conquista del paraíso, con Gerard Depardieu. Y también, precisamente, con Renny Harlin, el director de La isla de las cabezas cortadas, que por aquel entonces creo recordar que había terminado el rodaje y había estrenado la cuarta parte de Pesadilla en Elm Street. Creo recordar, no me hagáis mucho caso, creo que sí. Y que había tenido pues una acogida tanto de crítica y sobre todo de público absolutamente memorable. Había sido un gran éxito de taquilla y la crítica la había puesto bastante bien. Pero la verdad es que todos los guiones que se presentaron en la oficina de estos directivos de la Fox, antes guionistas, Walter Hill fue co-guionista junto con James Cameron de Aliens el regreso, la verdad es que no les satisfizo absolutamente ninguno. Y llegado ya prácticamente el año 90, cuando tenía que presentarse directamente la película, los mismos productores de la Fox y de la Brandywine, que era la productora de las películas de Alien, tuvieron que retrasar el rodaje hasta el año 92. Es entonces cuando tuvieron que contratar a David Fincher, que por aquel entonces se puede decir que no había dirigido ninguna película, había dirigido documentales, con un estilismo visual, eso sí, muy notable, y que le dieron, vamos así decirlo, hasta cierto punto manga ancha en la elaboración y creación de lo que era la estética de lo que es la película. Y se puede decir, sin temor a equivocarse, que Alien 3 es cine con mayúsculas desde un punto de vista meramente visual. Lo que tenemos en la película de Alien 3 es muy similar, pero con una personalidad propia, a lo que habían sido las dos entregas anteriores de Alien. Todo eran imágenes oscuras,
tétricas, escalofriantes, una película llena de suspense, llena de acción. Pero claro, lo que empezaba a flaquear era el guión. Cuando David Fincher llegó a lo que era todo lo que era el rodaje, se presentó que estos productores, y también en esta ocasión guionistas, tanto Walter Hill como David Giller, tenían un guión, se puede decir que escrito a medias, en el que Sigourney Weaver, argumentalmente lo que cuenta la película, llega a una especie como de prisión en un planeta donde está todo lo peor, toda la calaña de lo que es el planeta Tierra, de los humanos, pero que en el aterrizaje de lo que es ese módulo que se sale del Azulaco, de la nave de Aliens el Regreso, fallecen tanto Newt como el teniente Dwayne Hicks, es decir, más o menos lo que vimos en la pantalla, lo que es en la película. Pero que aparte de eso, cuando llega realmente la teniente Ripley a esta cárcel, todo lo que era el resto del guión, la historia no estaba escrita. Pero a David Fincher se le ocurrió una idea, pues un tanto novedosa, pero que a los productores no les gustó. Y es que David Fincher, cuando la presentaron por primera vez a Sigourney Weaver, le dijo a Sigourney: ¿no te importaría afeitarte la cabeza? Claro, a Sigourney Weaver la idea le impactó bastante porque tiene una cabellera impresionante con mucho pelo rizado, y es que la película iba a estar ambientada en una gigantesca cárcel. Y además todos ellos una especie de reclusos muy peligrosos, como vimos y como es en la película, y además todos ellos fundamentalistas religiosos, o por lo menos una buena parte de ellos. Y de todo lo que habíamos visto en Aliens el Regreso, donde había cientos o miles de aliens en lo que era ese planeta donde está la colonia de los humanos, donde tiene la acción de Aliens el Regreso, íbamos a tener únicamente un solo alien. Es decir, volvíamos otra vez a los esquemas narrativos de la primera película de Alien. Es decir, en ese aspecto, Alien 3 vuelve como a los orígenes de la película de Ridley Scott, pero claro, el presupuesto que habían tenido desde un primer momento los productores de la Fox se les fue quedando pequeño, sobre todo a David Fincher, que además, yo os digo, era un director absolutamente novato. David Fincher se puede decir que durante la producción hizo lo que pudo, porque constantemente, aunque desde un primer momento los productores le dijeron que le iban a dar manga ancha para el rodaje de Alien 3, la verdad es que le estuvieron poniendo, debido a que el presupuesto se iba reduciendo cada vez más, trabas y trabas y trabas y trabas. Es más, todo ello obligó a que David Fincher tuviese que, de los mismos decorados que se habían construido, tuviesen que remodelarlos, no crear unos nuevos, sino que remodelarlos para crear otros que apareciesen también en la película. Es decir, el aspecto que tiene Alien 3 cuando nosotros la vemos es de una película enteramente de serie B, aunque de serie B también temáticamente podrían haber sido las otras dos, las anteriores, pero con un presupuesto que las hacía mucho más lujosas, mucho más espectaculares y con unos efectos especiales mucho más rimbombantes. Pero cuando nosotros vemos Alien 3, no nos da la sensación de que estamos ante una superproducción de Hollywood. No nos damos cuenta de que esa película no parece una producción de casi 60 millones de dólares o de 40 millones de dólares de la época, que ya era un dinero. Evidentemente, David Fincher tuvo que hablar muchísimas veces con los productores y volver a pedir más presupuesto, incluso renunciar a parte de lo que era su dinero, igual que hizo James Cameron en Titanic, para poder terminar el rodaje de la misma, cuyo presupuesto se fue a los 63 millones de dólares. Y fijaos que es un presupuesto que yo creo que en pantalla no se luce absolutamente para nada. En ese sentido, la verdad es que yo creo que Alien 3 se queda muy por debajo de lo que son la calidad y el producto final de lo que son las anteriores películas, debido a todos los problemas que tuvieron tanto director como todos los actores. Y en palabras del propio Charles Dance, se puede decir que David Fincher hizo lo que pudo. Lo que pasa es que terminaron el rodaje, David Fincher terminó el rodaje de la manera más abrupta que pudo, aunque luego, posteriormente, en los pases de prueba, la película no funcionó. Y pidió David Fincher personalmente a los productores, a Walter Hill y a David Giller, que le diesen, digamos, un poco más de tiempo para filmar secuencias adicionales, que luego muchas de ellas no se llegaron a estrenar en la gran pantalla, pero sí en una edición especial de DVD y de Blu-ray que yo tengo aquí y que conforman en realidad una película de 2 horas y media. Pero que tengo que deciros que lo que es el montaje extendido, no creáis ni muchísimo menos que arregla todo el desaguisado que tiene la película, porque Alien 3, y ya entrando lo que es la crítica pura y dura de esta película, es un cine muy visual. Es decir,
David Fincher es un director que todos hemos visto, o la mayoría seguramente de vosotros habrá visto películas como La habitación del pánico, El curioso caso Benjamin Button, Zodiac, Seven. Son películas todas ellas muy de atmósfera y sobre todo de un tratamiento visual con una personalidad absolutamente deslumbrante. Además que a David Fincher le gustan los tonos verdosos, los ocres, los marrones, los grises, los anaranjados. Y todo ello lo trasladó a Alien 3. Es decir, si Alien 3 se puede decir que destaca en algunas cosas, no en todas, evidentemente, destaca en algunas cosas, es por un tratamiento visual que yo creo que es impecable. Pero claro, ese punto denominador común que habían tenido también las anteriores películas de Alien, digamos que hace de la película un gran espectáculo cinematográfico. Pero lo que es la historia, realmente, el guión, como fue prácticamente escrito, y además, se puede decir sin temor a equivocarse, que fue escrito como a lo me cago en 10, como diríamos aquí en España, es decir, todos los días reescribiendo y sin tener en cuenta acontecimientos pasados, se puede decir que es un gigantesco batiburrillo de secuencias completamente inconexas. El principal problema que tiene Alien 3 de David Fincher es precisamente la historia. Es una historia que está llena de altibajos, es una historia que está llena de incoherencias, es una historia en donde en la película hay muy buenos intérpretes como Charles Dutton, Lance Henriksen, sobre todo, por ejemplo, Charles Dance, que es un actor que yo creo que no necesita presentación. Charles Dance le hemos visto hace poco como uno de los protagonistas de Juego de Tronos, ya bastante mayorcito, pero me acuerdo que en el 94 hizo de villano en aquella película Schwarzenegger llamada El último gran héroe. Y también yo me acuerdo en el año 89-90 de haber visto a Charles Dance como protagonista de una versión televisiva del Fantasma de la Ópera absolutamente maravillosa, junto a Burt Lancaster y a Terry Polo, que yo creo que es una obra maestra de lo que es la televisión. Una película que yo creo que nada tiene que envidiar a las mejores versiones del cuento de Gaston Leroux, pero que teniendo esa puesta en escena tan televisiva, yo creo que Charles Dance se podía lucir bien, pero no aprovechar todo lo que realmente tenía de potencial este grandísimo actor. El personaje de Charles Dance en Alien 3 yo creo que es uno de los más interesantes y algo de lo que es de lo mejorcito de la película. Es un médico que está allí dentro de lo que es la prisión de todos estos reclusos y que pues les controla aproximadamente a todos estos reclusos y también a la teniente Ripley cuando llega a esta gigantesca cárcel. Le hace un reconocimiento médico, aunque dice que tiene una serie de molestias de estómago hasta que Sigourney Weaver, Ripley, se da cuenta que lleva un huevo de la reina alien dentro de lo que es su tórax, dentro de lo que es su pecho. Pero un personaje tan sumamente interesante que incluso había empezado una relación de amistad o una relación sentimental, se llega a acostar, tener una relación íntima con el personaje de la teniente Ripley, también fallece en la película. Es decir, ¿por qué realmente unos personajes que aparentemente pueden ser interesantes dentro de un film y que pueden contribuir a ese desarrollo, por qué de repente a mitad de la película desaparece, es asesinado? Realmente era bastante interesante. Daos cuenta que en estas películas los personajes más trabajados, los que tienen un arco argumental, mejor dicho, un arco dramático más complejo, no son eliminados, como el teniente Dwayne Hicks o prácticamente al final de la película. Pero a mitad de la película es realmente un poco absurdo, a no ser que seas Alfred Hitchcock en Psicosis y te cargues a Janet Leigh. Pero aquí no tenía sentido matar al personaje de Clemens, no tenía sentido matar al personaje de este actor, de Charles Dance. Todo ello es el resultado de que como el guión se iba reescribiendo todos los días y los actores terminaban su contrato de trabajo, Charles Dance no podía seguir actuando y directamente optaron por destruir su personaje, por aniquilarlo dentro de la película. Y que Sigourney Weaver tuviese que seguir protagonizando la película con Charles Dutton y al final con Lance Henriksen. Es decir, dentro de la película nos encontramos todo este tipo de grandes incoherencias dentro del guión. ¿Por qué un personaje que aparentemente ha iniciado una relación sentimental con Ripley y que puede ser interesante, de repente muere? ¿Por qué, por ejemplo, el huevo de la reina alien que lleva a Ripley en su interior, qué casualidad que va a eclosionar al final de la película y no antes? Mataría a la protagonista. ¿Por qué
Dwayne Hicks y Newt tienen que morir directamente dentro de la película, cuando también habían sido personajes interesantes y se les podía seguir explotando, aunque fuera con el personaje de Newt de otra niña, o incluso Michael Biehn, que había hecho del teniente Dwayne Hicks, podría haber sido una contraparte interesante al personaje de Ripley y ser la parejita, por así llamarlo, pues de la siguiente película, siendo ellos los dos protagonistas. Es decir, todo el potencial que había creado James Cameron en Aliens en Regreso no se aprovechó en Alien 3. Y se optó por una historia completamente nueva, con personajes interesantes, pero que no están lo suficientemente desarrollados. Es decir, todo ello, lo que provocó en el espectador medio cuando fue a ver la película de Alien 3 al cine, fue yo creo que un profundo desasosiego y decepción. En el sentido que la persona que le gustaba la saga Alien y que era muy, vamos a así decirle, muy fanática, yo creo que la disfrutó. Pero aquellos espectadores que estaban esperando que les contasen una historia, yo creo que salieron bastante defraudados del cine. La crítica, la verdad es que no fue para nada benevolente con la misma, se llevó unas críticas espantosas. Aunque yo me acuerdo que la película recibió en diferentes partes del mundo una serie de elogios. Pero realmente yo creo que Alien 3 es un film que no está ni muchísimo menos a la altura de lo que habían estado Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso de la mano de Scott y de Cameron respectivamente. Yo creo que también los productores de la Fox lo que querían desde un primer momento era continuar con ese éxito, con la franquicia, de una manera, pues que económicamente fueran solventes. Pero ese es el problema del Hollywood de hace ya unas cuantas décadas hacia acá. Les interesa hacer dinero, pero no hacer buenos productos. Lo que ocurre es que cuando no haces excesivos buenos productos, el público se da cuenta y no acude a las salas, que es lo que está ocurriendo hoy en día en Hollywood y que lleva ocurriendo ya un tiempecito. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, y este tema ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el canal, se ha agudizado bastante. ¿Cuáles son los puntos positivos, eso sí, que tiene Alien 3, de los que podemos hablar ampliamente? La dirección de David Fincher, a pesar de todo el calvario que le hicieron pasar los productores de la Fox, sin un guión definido, teniendo que reescribirlo continuamente, yo creo que la dirección de David Fincher es notable porque es un director que mantiene el ritmo en todo momento en la película, yo creo que con un montaje bastante ajustado, haciendo lo que podía en ese momento, sobre todo en lo que es la planificación. La planificación de David Fincher desde un punto de vista visual no tiene nada que ver con la de James Cameron y con la de Ridley Scott. Ridley Scott es un director que trabaja con la imagen y compone imágenes que narran por sí solas. James Cameron lo que compone son imágenes espectaculares para que el terror en Aliens el Regreso se subordine también a la acción y al suspense. David Fincher lo que hace son movimientos de cámara como muy innovadores para darnos una nueva visión de lo que son esos túneles, esos pasadizos, los juegos de luces. Todo lo que son la película son imágenes siniestras, escalofriantes. Digamos que Alien 3 tiene un componente de terror marcadamente slasher, pero que la ciencia ficción parece que ha dado un paso para atrás. Alien 3 es una película que, exceptuando los efectos especiales del Alien, tampoco tiene pues lo que es la aparición de grandes naves espaciales, como era la Nostromo en la primera o la Sulaco en la segunda. No tiene unas gigantescas maquetas como era la estación espacial de la película de James Cameron, ni muchísimo menos. Es decir, debido a esa caída de presupuesto, la película que tenía David Fincher en la cabeza era mucho más grande, mucho más ambiciosa. Pero evidentemente tuvo que filmar lo que realmente pudo en ese sentido. Pero que desde un punto de vista visual quiero deciros que la película de David Fincher, que Alien 3, se puede decir que es cine con mayúsculas. Es una película que está muy bien tratada desde el punto de vista visual. Yo creo que incluso el tratamiento del color, de la luz, es muy homogénea respecto a otros trabajos de David Fincher. Pero claro, lo que cojea realmente es la historia. Desde un punto de vista visual contó con el camarógrafo Alex Thompson, que fue un director de fotografía realmente extraordinario, que trabajó mucho más con Kenneth Branagh en Hamlet, la película del año 96, y que yo creo que crearon una iluminación especial para el Alien y unos efectos especiales que yo creo que hasta cierto punto fueron bastante innovadores en ese momento. El tratamiento de maquetas que tuvieron los efectos visuales no tan lujosos como en las películas anteriores fue absolutamente asombroso. Es decir, desde un punto de vista visual, Alien 3 funciona, aunque ya os digo que no es tan espectacular como las dos anteriores. La historia ya os digo que era de otra
de otra calidad, de otra categoría, vamos así decirlo. En el apartado interpretativo, Sigourney Weaver, que venía de hacer una interpretación fabulosa en Aliens el regreso junto a James Cameron, a las órdenes de James Cameron, que le valió además una nominación al Oscar, yo creo que Sigourney Weaver, en ese sentido, no es que se despreocupara del personaje de Ripley, pero yo creo que en esta película podría haber dado mucho más de sí. Cuando a Sigourney Weaver le presentaron a David Fincher, ella tenía la idea de David Fincher de que era un director no lo suficientemente serio, era muy novato y para una superproducción para muchos millones de dólares desconfió bastante. Es más, en una de las secuencias, Sigourney Weaver, al no tener guión y al estar David Fincher prácticamente como pollo descabezado sin saber lo que hacer, estuvo a punto, un par de ocasiones, de abandonar lo que era el rodaje. Pero claro, todo ello hubiese echado al traste con todos los planes de la Fox, es decir, cuando Sigourney Weaver una de las veces decía que abandonaba el rodaje porque aquello no tenías ni pies ni cabeza, evidentemente pues los productores de la Fox le dijeron, oye, no te preocupes, sigue con nosotros, lo vamos a arreglar. Es decir, la mantuvieron prácticamente a duras penas. Pero de lo que sí destaca Alien 3 y se puede hablar es realmente del final que tiene la película, que yo creo que es uno de los finales incluso más dramáticos que hemos visto dentro de lo que es la saga Alien. Y es que después de destruir a lo que es el alienígena que pone en jaque y que evidentemente va a ir cayendo uno detrás de otro los reclusos dentro de lo que es la cárcel donde se desarrolla la película, el huevo de la reina alien va a eclosionar dentro del interior de Ripley cuando ella se arroja a lo que es a ese pozo de ácido, no de lava, iba a decir, de ácido, de la materia donde ella se va a desintegrar al final de la película, y cuando ella coge al alien, que es una reina alien, coge al alien y para que fallezca con ella y para que lo que es la amenaza alien desaparezca por completo. Yo creo que ese final, yo creo que es uno de los más apoteósicos que hemos visto dentro de lo que es la saga Alien, porque en los finales de las dos anteriores siempre dejaban como una puerta abierta a una posible secuela, pero aquí al fallecer Ripley y la reina alien, se puede decir que se da por zanjada por completo la historia. Cuando el rodaje de Alien 3 terminó, Sigourney Weaver dijo que no iba a volver a firmar ninguna otra película de Alien. Claro que, evidentemente, cuando le presentaron el guión en el año 96-97 para Alien Resurrección, cambió por completo lo que era la visión del personaje, aunque de Alien Resurrección ya haremos realmente una reseña, porque yo creo que la calidad volvió a la saga Alien, y además de la mano de un director europeo que fue Jean-Pierre Jeunet, el director de Delicatessen y de La ciudad de los niños perdidos. Dos películas muy interesantes, un tanto extrañas, con un toque muy a lo francés, un tanto extravagante, un tanto con personajes un tanto caricaturescos, pero que Alien Resurrección yo creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho Jean-Pierre Jeunet. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que Alien 3 yo creo que es uno de los puntos bajos de la saga Alien, pero no a lo mejor por falta de calidad o de talento del director, que luego hemos visto que David Fincher lo tiene y muchísimo. No por la falta de talento de Sigourney Weaver, de Charles Dutton, de Charles Dance, de Lance Henriksen, ni muchísimo menos, porque también lo tienen. Pero yo creo que Alien 3, y he querido enfocar lo que es la reseña de esta película desde ese punto, el del punto del making of, vamos así decirlo, porque es el más claro ejemplo de cuando los productores meten la mano en una película, en un producto, y es manoseado por 1000 manos, por 1000 guionistas, por 1000 directores que aportan 50.000 ideas, pero que ninguna termina cuajando, el resultado es un absoluto y completo desastre. La calidad final que tuvo Alien 3, bueno, se puede decir que el producto final es, digamos, yo la apruebo. Es una película entre un 5 y un 6. Lo que ocurre es que, claro, a mí me da mucha pena de esta película porque pudo haber sido algo muchísimo mejor y no lo fue. Los fallos que tuvieron los productores fue fijar la fecha de un calendario antes de tener un guión definitivo, la contratación de un director que no tenía la experiencia ni de Cameron, que era relativamente nuevo, había filmado Terminator antes que Aliens, pero había sido director artístico con Roger Corman, etcétera, etcétera.
Y también, evidentemente, no tenían la experiencia de Ridley Scott, que ya había hecho Los Duelistas y que era un director muy visual, que lo tenía todo muy claro y que tenía unos parámetros muy bien definidos. Contar con un presupuesto de 40 millones de dólares con un director completamente novel, yo, bajo mi punto de vista de cinéfilo, fue un error. Un error muy grande que los productores de la Fox tendrían que haberlo visto muchísimo antes, pero a la legua. Alien 3 luego además no tuvo el reconocimiento de crítica ni de público, aunque tengo que deciros que aquí en Europa sí que fue un relativo éxito de taquilla, aunque recuperó a duras penas el presupuesto y lo prolongó más allá de lo que había costado. Recuperó a duras penas el presupuesto que había costado, pero que en Estados Unidos fue un completo fracaso. Yo creo que los productores, tanto Walter Hill como David Giller, que habían tenido un gigantesco éxito con las dos primeras de Alien, aprendieron la lección y para la siguiente, con Alien Resurrección, yo creo que la cosa ya cambió bastante en el sentido de enfocar el proyecto primero teniendo un guión y luego fijando lo que era un calendario de rodaje. Alien 3 es para mí pues el punto o uno de los puntos más bajos de la saga Alien. Es una pena porque yo creo que desde un punto de vista visual la película funciona a las mil maravillas, pero es una película que funciona a ratos. En lo que se refiere a la historia, está llena de altibajos. Tiene un buen ritmo, tiene un buen arco dramático para los personajes, pero tiene muchas secuencias que no funcionan, que parecen completamente inconexas, haciendo que prácticamente los espectadores no es que se pierdan dentro de la narración, pero hay personajes y secuencias que no aportan absolutamente nada a la narración. Y por lo tanto el interés se va perdiendo paulatinamente. Si hay películas donde yo aquí en el canal me he quejado de que les sobra metraje, o mejor dicho, les falta, mejor dicho, vamos a ver cómo lo digo, les sobra secuencias, le faltan otras más inspiradas, yo creo que el más claro ejemplo es Alien 3. Dentro de la filmografía de David Fincher, yo creo que Alien 3 podría haberse mejorado muchísimo, podrían haber realizado un producto muchísimo más redondo, siempre y cuando los productores no hubiesen prácticamente ido como pollo sin cabeza, como aquel estrafalario guión que tuvieron sobre la mesa y que no tenían absolutamente ninguna idea preconcebida. Y que fueron los propios productores al final los que tuvieron que tomar las riendas del proyecto, escribir ellos su propio guión, pero claro, a la matacaballo, porque el diario de rodaje se les echaba encima y tuvieron que dar a David Fincher durante el rodaje hojas nuevas del guión prácticamente todos los días, lo que llevó a un calvario y a saltar los nervios del reparto, de Sigourney Weaver, que estuvo a punto de abandonarlo todo, y el resultado fue pues realmente terrible. Una película que yo le doy un aprobado únicamente por el apartado visual, pero que no tuvo la repercusión de las dos primeras. Si Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso son dos obras maestras indiscutibles, se puede decir que Alien 3 no es que sea un mal film, pero es una película vista a día de hoy muy genérica, muy de marca blanca, una película de acción suspense con gotas, pinceladas de terror, pero que ya no llegan a asombrar porque lo que es la fórmula de Alien yo creo que a día de hoy ya está agotada. Es decir, la fórmula típica slasher de un montón de personas, sean camioneros espaciales, soldados, adolescentes, reclusos, quien sea, metidos en un sitio donde no pueden salir y hay un monstruo, un psico-killer, un psicópata, un muerto viviente, un zombie, un fantasma, que les va matando a todos uno a uno y que solo queda el protagonista al final de la película que consigue matar a lo que es la bestia o realmente morir los dos, como acto final de redención del protagonista o de la protagonista, que es lo que realmente termina haciendo Sigourney Weaver en esta película. Es decir, suicidándose a sí misma con la reina alien entre las manos para que realmente lo que es el alien termine de ser esa especie como de arma biológica que a las corporaciones, el corporativismo que suelen tener las películas de Alien, impida que se hagan con él y lo utilicen como, ya os digo, como arma biológica. Alien 3 es la típica película del pudo haber sido y no fue. Vista hoy es un producto bien realizado, visualmente, muy mejorable en lo que refiere a guión e historia, correctamente interpretado. Yo creo que Sigourney Weaver no alcanza las cotas de calidad interpretativa de las otras dos películas, que hoy se ve con agrado, pero que realmente necesitó una mejora y que la tuvo en Alien Resurrección. Pero esa es otra película que ya os reseñaré en otro momento. Alien 3 es una película que yo le doy entre 5 y 6. La vamos a probar
por nostalgia, pero es una película que yo creo que podría haberse hecho muchísimo mejor y que la carga visual no compensa para nada los agujeros de guión, la falta, por así decirlo, de concesión o de concepción que tiene lo que es la historia y que podría haberse mejorado en muchísimos aspectos, cosa que no ocurrió con las anteriores películas ni con la posterior, con Alien Resurrección, que ya tuvo un guión muy definido y con el que prácticamente el rodaje fue pues prácticamente cuesta abajo en ese sentido. Pero Alien Resurrección ya la comentaremos posteriormente aquí en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.